Nunca he sido de las que dramatizan lo que ocurre en una sala de necropsias. No es un lugar para exageraciones ni para imaginar lo que no se ve. Si algo he aprendido en todos estos años es que el cuerpo habla. A veces grita, otras veces susurra, pero nunca miente. Aquel martes me asignaron un caso rutinario, al menos en papel. Una mujer joven, no identificada, encontrada sin signos de vida en un callejón cerca de la zona centro de Monterrey. Una patrulla la había descubierto al amanecer, recostada junto a unos contenedores sin señales evidentes de violencia. Había una nota policial escueta. Posible sobredosis. Otro más para la pila. No fue sino hasta que abrí la cavidad torácica que supe que estaba frente a algo que no cuadraba. Recuerdo con precisión la imagen del esternón separado, la visión clara de los pulmones colapsados y el corazón inmóvil, ligeramente desplazado hacia la izquierda. Había algo en su textura que me hizo fruncir el ceño. La superficie miocárdica, que normalmente presenta un tono uniforme, mostraba, en ciertos puntos, lo que parecían ser cicatrices circulares, pequeñas, del tamaño de una cabeza de alfiler. No eran lesiones de trauma contundente, ni marcas típicas de una reanimación mal realizada. Tampoco eran artefactos post-mortem, eran precisas, demasiado precisas. Corté una sección del ventrículo izquierdo y coloqué una muestra en solución salina para fijación. Luego tomé otra del nodo sinoauricular, por precaución. En ese momento ya sabía que iba a necesitar histología para seguir adelante. Pero había algo más. Al revisar los grandes vasos, noté que no había ruptura ni coágulos anormales. Sin embargo, la íntima del endotelio mostraba un ligero oscurecimiento, un detalle ínfimo, pero consistente con estimulación eléctrica. Las quemaduras internas, si es que podía llamarlas así, no eran superficiales ni extensas, pero estaban allí, varias, distribuidas como un mapa. Mientras realizaba el registro fotográfico, una frase me vino a la mente y no me soltó durante horas. Esto no es accidental. Eran cerca de las 9 de la noche cuando pasé al laboratorio histológico del instituto. Me gusta hacer las coloraciones personalmente cuando algo me inquieta. Apliqué hematoxilina eosina para obtener una visión general y luego marqué con tricromo de Masson para observar fibrosis y lesiones en colágeno. Los cortes fueron reveladores. Había necrosis focal en regiones puntuales del miocardio, rodeadas por áreas de cicatrización temprana. Eso, en sí, no sería alarmante, si no fuera por su patrón geométrico. No era isquemia clásica, no era infarto, no era patología cardíaca degenerativa. Eran zonas muertas, hechas con precisión, como si hubieran sido inducidas, pero sin trauma externo. Ningún hematoma en la caja torácica, ningún signo de ingreso por vía intravenosa con toxinas. Entonces formulé la hipótesis: estimulación eléctrica transcardíaca. Consulté mis notas. Recordé un antiguo artículo de medicina militar que mencionaba una técnica de interrogatorio con microelectrodos. En teoría, aplicar corriente directa a través de zonas cardíacas específicas podría inducir arritmias sin dejar rastros en la superficie de la piel. Lo descarté en su momento como algo de ciencia ficción, pero ahora, frente a mí, tenía un corazón que parecía haber sido sometido exactamente a ese proceso. Tomé otra muestra, esta vez del nodo auriculoventricular. Procesé todo con paciencia. Los microscopios de alta resolución del instituto no fallan. Allí estaban las microhemorragias perivasculares, exactamente donde esperarías si el tejido hubiera sido estimulado bajo carga. Y lo más alarmante, ninguna sustancia en el tóxico análisis explicaba ese daño. No hubo drogas ni alcohol, nada que justificara una muerte repentina. Excepto el corazón, ese corazón quemado desde dentro. Me detuve a revisar el informe preliminar.
La mujer no tenía identificación. Vestía ropa ligera, sin signos de forcejeo. Tenía alrededor de 25 años. Había sido vista por última vez en la zona roja de Monterrey, según informaron unos comerciantes del área. Todo apuntaba a que ejercía el trabajo sexual. Era joven, de piel clara, cabello castaño oscuro y nadie la reclamó. Como muchas, sentí esa mezcla de rabia y desconsuelo que a veces me visita cuando hago estas autopsias. Pero esta vez fue distinto. Esta vez no era solo la impunidad, era la sofisticación. Alguien había matado a esta mujer con una técnica quirúrgica, con conocimiento, con intención de no dejar rastros. Y casi lo logra. Esa noche, antes de cerrar el laboratorio, mandé una solicitud formal para análisis inmunohistoquímicos complementarios. Necesitaba verificar presencia de proteínas de choque térmico en el miocardio. Si los resultados eran positivos, sería una prueba directa de que hubo calor, generado desde una fuente eléctrica. Mientras tanto, redacté mi informe clínico con reservas. No podía declarar una causa exacta sin más evidencia, pero dejé algo por escrito que rara vez uso. Lesiones cardíacas compatibles con arritmia inducida por estimulación directa. Origen no traumático. Sugerente de intervención externa intencional. Eran casi las 11 de la noche cuando salí del instituto. El estacionamiento estaba desierto. El frío seco del norte ya se sentía en el aire. Me quedé un momento dentro del auto, mirando mi portapapeles. Me preguntaba, ¿quién sabía cómo hacer eso? ¿Y por qué? Y más importante aún, era la primera vez que lo hacía. Al día siguiente, los resultados del laboratorio llegaron antes del mediodía. Las tinciones inmunohistoquímicas revelaron algo que no esperaba encontrar con tanta claridad. Expresión anómala de proteínas, las llamadas proteínas de choque térmico, comúnmente activadas cuando un tejido vivo se expone a calor extremo de forma súbita. Pero ese calor no vino del ambiente, no había quemaduras externas, no había rastros en la piel, solo las marcas internas, localizadas, perfectamente redondas. Era como si alguien hubiera aplicado una descarga directa, no para torturar, sino para causar un efecto preciso, letal, no había duda. Las lesiones eran consistentes con estimulación eléctrica controlada. Llamé al jefe de patología, le pedí que revisara conmigo los cortes, no hizo falta mucho. Apenas vio los patrones, me miró en silencio, luego bajó la vista y asintió. Sabía lo que eso significaba tanto como yo. No estábamos frente a una sobredosis. No era una muerte natural, ni siquiera un crimen pasional. Era un procedimiento técnico, frío, metódico, planeado. Redacté una actualización del informe forense con lenguaje cuidadoso. Incluí las imágenes microscópicas y sugerí, con base en la evidencia, que la causa probable de muerte era una fibrilación ventricular inducida por estimulación eléctrica transcardíaca localizada. La fiscalía no respondió de inmediato. Pasaron varios días. El cuerpo seguía sin ser reclamado. En el refrigerador número 6, su ficha seguía en blanco. Ni un nombre, ni un número. Nadie llamó, nadie preguntó. El silencio dolía más que cualquier otra cosa. La policía hizo una investigación preliminar en el área donde fue encontrada. Algunos vecinos confirmaron que la habían visto de noche, conversando con un hombre que vestía de traje. Dicen que subió a un auto oscuro, sin placas delanteras. Nada más. No había cámaras, no había testigos directos, nadie sabía su nombre real. Un viernes por la tarde, un colega me mostró una ficha de otro caso que había llegado de forma aislada 2 semanas antes. Otra mujer, también no identificada, encontrada sin vida cerca del río Santa Catarina. No presentaba heridas visibles. Se archivó como muerte por paro cardíaco. Solicité acceso a la necropsia.
Al revisar las fotografías, sentí que se me helaba el estómago. Había una cicatriz redonda, exactamente en el mismo punto del ventrículo izquierdo. Una sola. No se tomaron muestras histológicas en ese momento. Se había asumido que fue un caso fortuito, mal cálculo, error médico. Pero yo ya sabía que no lo era. Volví a revisar mis cortes. Las marcas seguían allí, perfectas, silenciosas, innegables. Comencé a preguntarme cuántas más habrán pasado por aquí con el corazón en el ritmo equivocado y nadie lo notó. ¿Cómo se entrena a alguien para matar así? ¿Y por qué escoger a mujeres invisibles? Había algo más que crueldad en este método. Era precisión, era ensayo, como si alguien estuviera probando algo, refinando un patrón. No soy policía, mi trabajo no es perseguir culpables, pero me negaba a archivar el caso como otro paro cardíaco sin etiología definida. Me negaba a dejarla ir sin nombre, sin voz. Así que entregué un informe final con todos los detalles técnicos. Cuidé cada palabra. Evité términos especulativos, pero dejé claro que las microlesiones eran incompatibles con una muerte espontánea. Añadí una nota de urgencia solicitando que se cruzaran datos con otros institutos forenses del país. Tal vez no era la primera y definitivamente no sería la última. Esa noche me quedé sola en la sala de necropsias, revisando los cortes bajo el microscopio, uno por uno, escaneando cada fibra muscular, cada capilar, cada trazo de colágeno cicatrizado. Y lo vi. Una de las marcas tenía forma de espiral, casi imperceptible, pero distinta a las demás, como si alguien hubiera girado un electrodo al retirarlo. Eso no era casual, era firma, una firma invisible. Solo detectable si sabías lo que buscabas o si lo habías visto antes. Guardé las imágenes en una carpeta personal, no por miedo, sino por respeto. A veces los cuerpos gritan, pero otras veces solo pueden dejar marcas que nadie más quiere ver. Esta mujer, sin nombre, sin historia, sin rostro público, había llevado dentro de sí una prueba, una verdad microscópica, una advertencia. Y ahora yo también la llevaba, porque cuando sabes cómo suena un corazón, puedes escuchar cuando algo lo obliga a callar, y ese sonido no se olvida nunca. Ciudad Juárez tiene madrugadas tan secas que hasta el silencio parece raspar el aire. Eran casi las 3 cuando me llamaron para recibir un cuerpo proveniente de un motel de paso cerca del Periférico Sur. Mujer, 20 y tantos, trabajadora sexual según los agentes, semidesnuda, semiconsciente al ser encontrada, mas ya sin vida al llegar la ambulancia. Nada inusual, hasta que bajamos la bolsa. No había ainda retirado la cremallera por completo cuando el olor me golpeó como si alguien hubiera derramado un frasco entero de perfume barato encima de mí. Era dulce, empalagoso, sintético, con un fondo picante que se metía por la nariz y parecía atascarse en la garganta. Un aroma claramente artificial, pero tan denso que podía sentirse en la lengua. Pensé que era algún producto del motel, algo que usaron para encubrir el olor real del cuarto. Pero mientras abría el cierre de la bolsa, ese aroma no disminuía. Al contrario, se volvía más presente. Procedí como siempre. Retiré la ropa restante, coloqué el cuerpo sobre la mesa metálica, anoté los datos iniciales. Sin hematomas evidentes, sin sangre visible, sin lesiones punzocortantes. Un rostro sereno, aunque con los labios ligeramente azulados. Pero o que máis me inquietaba no era o corpo en sí, sino lo que ese cuerpo exhalaba. Lavé las manos, cambié los guantes, rocié alcohol en gel. El aroma seguía ahí. Me incliné sobre el torso, cerca del hombro derecho, e incluso con la máscara quirúrgica, la fragancia parecía empujar el aire afuera y reclamar espacio. Volví a verificar el protocolo.
lavado con solución jabonosa enzimática, cepillado suave, limpieza de cavidades externas. Nada. El perfume persistía. Pese a los procedimientos, el olor ya comenzaba a impregnar el cuarto entero. Las paredes, el delantal, mis gafas. Caminé hacia el pasillo para respirar aire distinto, pero el aroma se había adherido a mí, como si la autopsia aún no hubiera comenzado y ya el cuerpo se estaba defendiendo. Pasada la limpieza externa, procedí a la apertura. Corte en I, bisturí afilado, movimientos precisos. A pesar de estar tan acostumbrado al olor de tejidos, grasa, vísceras, sangre coagualda, nada me preparó para lo que salió de esa incisión. No fue líquido, no fue gas, fue perfume. Ese mismo aroma denso salió del interior del cuerpo como si lo hubieran embalsamado con esencia de fresa y disolvente de esmalte. No era natural, no era lógico, tampoco era ignorable. No tenía más opción. Pedí al técnico de apoyo que activara el extractor de aire y trajera guantes nuevos, doble capa. Limpiamos, aislamos y aún así la sala 3 parecía un laboratorio de fragancias baratas. Decidí tomar muestras del tejido subcutáneo. Algo no estaba bien. El aroma no venía de la ropa, ni del cabello, ni de los productos del motel. Estaba adentro. Se había infiltrado entre los músculos, entre los órganos. Cerca de las 5 de la madrugada, el análisis preliminar arrojó lo que ya intuía. En la grasa subcutánea había residuos de solventes industriales mezclados con componentes aromáticos sintéticos. Aceites esenciales de baja calidad, probablemente diseñados para perfumería barata, pero en concentraciones imposibles de lograr por contacto externo. La única explicación lógica era que habían sido inyectados, infiltrados en capas profundas, justo antes de la muerte. Pero, ¿para qué? Pedí ayuda al laboratorio de toxicología. Crucé datos con el Sistema Forense Central de Chihuahua. Ninguna coincidencia. Nadie más había reportado un caso similar. Nadie había visto cuerpos con fragancia incorporada como esa. El informe técnico no decía nada más allá de lo evidente. La piel contenía una mezcla agresiva, volátil, imposible de retirar con los métodos habituales. El aroma ya no me abandonaba. Fui a casa, me duché 3 veces. Cambié de ropa, lavé el cabello con vinagre. Aún así, mientras tomaba café, sentí el mismo rastro en el interior de mi nariz, como si el cuerpo hubiera dejado un aviso. Al día siguiente me llamaron desde la frontera sur. Una colega de Tapachula revisaba un caso parecido. Una mujer joven, también trabajadora sexual, también encontrada en un motel y también exhalando un olor dulce e irremovible. Esa vez, con nota anónima en la habitación: busca lo que no se puede oler. En el informe final que entregué a la fiscalía, incluí una hipótesis que me pareció absurda, pero que explicaba el método. Es probable que la sustancia haya sido introducida para interferir con la capacidad olfativa de perros detectores de drogas, armas o compuestos tóxicos. El nivel de saturación aromática puede inhibir funciones olfativas caninas, dificultando inspecciones posteriores al fallecimiento. Un perfume escudo diseñado para borrar rastros. La víctima, sin saberlo, o quizás sí, había sido convertida en recipiente de camuflaje, no para ocultar su identidad, sino para ocultar algo más. Cuando cerré el expediente, el olor seguía en la sala, en las paredes, en mis guantes guardados para análisis posteriores, y lo peor, también en mí. Intenté cerrar el caso como si fuera cualquier otro. Procedí con los últimos reportes, los formularios de rigor, el embalaje del cuerpo, la entrega al servicio funerario. Pero mientras otros pasaban al siguiente expediente, yo seguía arrastrando el rastro de algo que no debería haber estado ahí. Solicité una revisión cruzada con Interpol. No buscaba teorías conspirativas,
Solo necesitaba saber si en alguna parte del mundo alguien más se había enfrentado a lo mismo. Una muerte reciente, una sustancia aromática persistente, un uso químico del cuerpo como disfraz. La respuesta llegó una semana después. 2 casos. Uno en el puerto de Veracruz, otro en un burdel clandestino en Honduras. Ambos con mezcla de solventes y aceites aromáticos detectados post-mortem. Ambos sin signos claros de violencia. Ambos con informes médicos casi calcados al mío. La única diferencia, el perfume. Cada una tenía un aroma distinto. Uno con notas de gardenia, otro con vainilla. La mía, con ese dulzor artificial que recordaba a fresas sintéticas de caramelo barato. Un patrón, sí, pero sin dirección. Volví a la sala de autopsias. Ya no trabajaba ahí esa semana, pero necesitaba comprobar algo. Entré a solas, encendí la luz principal y abrí el archivador de refrigeración número 4. Aunque el cuerpo ya había sido retirado, el espacio seguía impregnado. Olía igual, no con la misma intensidad, pero sí con la misma presencia. No como un recuerdo, como una capa invisible sobre los metales, como si el perfume se hubiera adherido al acero, al frío, al silencio. Tomé un trozo de papel absorbente, lo dejé en el interior por 5 minutos y lo guardé en una bolsa estéril. Lo llevé al microscopio olfativo del laboratorio. Resultado, partículas aromáticas aún activas, casi una semana después. Era imposible. Y sin embargo, ahí estaba. Quise hablar con el técnico que me ayudó aquella noche. Me dijo que aún tenía pesadillas con el olor, que cada vez que su esposa usaba perfume en la casa, él sentía náuseas, que su sentido del olfato había cambiado desde entonces, que algunas fragancias lo hacían temblar. No era exageración, lo vi en su mirada. No era miedo, era asco, uno profundo, pegado al hueso. Esa mezcla no había sido hecha para oler bien, había sido hecha para oler siempre, para quedarse. El análisis extendido reveló algo más. En las uñas de la víctima, en la cutícula, había microcristales. No eran residuos de cosméticos. Era un compuesto usado en industrias textiles para impregnar tejidos con fragancia de larga duración. Solo que esto no era tela, era carne. Nadie usa eso en cosmética humana. No es legal, no es seguro y mucho menos no se inyecta. Esto confirmaba la intención. Alguien, en algún lugar, había tratado ese cuerpo como si fuera un contenedor, como si no importara lo que pasaba adentro, solo lo que salía hacia afuera, solo el olor. Y lo más perturbador, el compuesto había sido administrado entre 30 y 40 minutos antes de la muerte. No sabemos si ella estaba consciente, no sabemos si entendía lo que le hacían, pero sí sabemos que murió perfumada por dentro, desde la dermis hasta la tráquea. Después de eso, comenzaron a llegar correos. Un forense en Jalisco preguntando por casos con residuos de fragancias imposibles. Una médico en Mérida con olores inexplicables durante apertura torácica. Un químico en Guatemala que había encontrado restos de base de perfume industrial en tejido cerebral. La mayoría no había hecho conexión. Pensaban que era error de procedimiento, contaminación cruzada, productos del entorno, pero no. Alguien estaba utilizando a las mujeres como blindaje químico. La fiscalía archivó el caso como muerte por sustancia desconocida. El informe oficial decía presunta intoxicación con elementos sintéticos no destinados a consumo humano. No mencionaron el perfume, ni los cristales, ni la similitud con otros casos. La causa oficial, fallo cardiorrespiratorio, y eso fue todo. Volví a la sala una noche más, no por trabajo, por necesidad. Quería saber si el olor seguía ahí. Y sí, seguía, más tenue, sí, pero inconfundible. Me acerqué a la mesa, apoyé las manos, cerré los ojos, respiré,
y por un momento creí escuchar un eco, no un sonido, un recuerdo, como si el cuerpo nunca se hubiera ido, como si aún estuviera ahí, saturando el aire, reclamando que alguien dijera lo que no podía gritar. En los meses siguientes, me alejé de los casos de mujeres desconocidas. No podía. Me resultaba imposible abrir una bolsa sin sentir aquel perfume, aunque no estuviera ahí. Comprendí que hay olores que se impregnan en la memoria, no en la ropa. Hoy, cada vez que entro a una sala de autopsias, lo primero que hago no es mirar, es oler. Porque hay cosas que no se ven. Y porque, aunque el expediente esté cerrado, el perfume sigue ahí y sigue hablando. No tengo muy claro por qué empecé a registrar todo en mi libreta personal esa semana. Supongo que algo en mí sabía que si no lo escribía, terminaría olvidándolo o negándolo. Y sería injusto, porque lo que pasó esos días en la morgue de Tijuana no puede perderse en el silencio institucional. Esa semana recibí 4 cuerpos, 4 mujeres, todas jóvenes, todas trabajadoras de la zona norte, todas con algo en común que, al principio, nadie quería ver. La primera llegó un lunes por la tarde. Venía de un hotel viejo, de esos con fachada rosada y cortinas cerradas a cualquier hora. La policía municipal la trajo como un posible infarto. Ni siquiera había un parte claro. La colocaron sobre mi mesa como si fuera una rutina más. Era una mujer de unos 27 años, piel morena clara, cabello teñido de rojo. Tenía un pequeño tatuaje en la parte interna del muslo, una letra J cursiva. Estaba limpia, sin signos de forcejeo, nada visible. Pero cuando abrí la cavidad torácica, algo me detuvo. No era lo que esperaba. El corazón tenía una zona con una cicatriz circular del tamaño de una moneda chica, interna. Y cerca de la pelvis detecté una serie de microdesgarros simétricos, como si hubieran sido provocados por un objeto cilíndrico muy delgado o por varios. No tenía sentido. Las lesiones estaban ahí adentro, pero la piel externa estaba intacta. Mandé muestras al laboratorio sin decir nada aún. Anoté todo. Documenté. Grabé cada detalle con el celular del forense, aunque sabía que nadie lo vería después. El segundo cuerpo llegó el martes por la madrugada. Otra mujer, esta vez piel más clara, unos 30 años, cabello castaño largo. El mismo patrón, sin marcas exteriores, pero lesiones internas difíciles de explicar. Las paredes del útero mostraban cicatrices milimétricas. Y en el esófago, pequeños rastros de una sustancia grisácea que no logré identificar al tacto. Volví a enviar muestras. Ese día dormí en el laboratorio, o al menos intenté. El olor a desinfectante mezclado con óxido me impregnaba la ropa. Me duché 2 veces. No sirvió de nada. El hedor de lo injusto no se va con agua. Miércoles. Otra. Era imposible no notarlo ya. Las 3 venían de la misma zona. Las 3 fueron reportadas por hombres que se encontraron con los cuerpos sin haber visto ni oído nada. Todas atendían en la frontera, clientes del otro lado, placas de California, acentos del sur de Texas. Y en cada caso, cuando hacía los cortes internos, encontraba lo mismo. Lesiones que nadie debería tener, residuos metálicos que no se correspondían con nada común. Finalmente, pedí los resultados del laboratorio. La sustancia metálica que encontraban en las heridas internas era una aleación simple, parecida al aluminio, mezclada con pequeñas trazas de tungsteno. No había forma de que eso estuviera dentro del cuerpo por accidente. Alguien estaba usando un instrumento, un artefacto hecho a mano.
Algo que entraba, hacía daño y salía sin dejar señales afuera. El jueves fue el peor. La cuarta mujer. La trajeron sin identificación, apenas con un top de lentejuelas, sin bolso, sin celular. Fue encontrada en una habitación rentada por horas. El recepcionista dijo que el cliente se había ido hacía más de una hora cuando ella fue descubierta inconsciente. No me meto en esas cosas, dijo al dejarla. Esta vez ni siquiera me tomó por sorpresa. Cuando abrí su abdomen y vi el patrón de lesiones, supe que era lo mismo, el mismo autor, la misma herramienta, el mismo odio disfrazado de contacto. Pero esta vez algo cambió en mí. Por primera vez en años sentí náuseas en medio de una autopsia. Me quité los guantes, me apoyé en la pared y respiré hondo. No fue el cuerpo, fue la indiferencia. Fue saber que esos 4 casos serían archivados bajo riesgos de la profesión, que ni siquiera se abriría una carpeta de investigación completa. Yo estaba documentando todo, haciendo mi parte, pero ¿quién más? Esa noche escribí una carta, no la envié a nadie, no tenía destinatario, solo decía: hoy sentí que lo que hago no sirve, hoy entendí que hay muertes que no le importan a nadie, y que hay formas de matar que no dejan huellas, pero matan igual. El viernes no llegó nadie, pero ese fue el día más silencioso de todos. A las 11 de la noche estaba sola en la sala de autopsias, mirando los frascos con muestras que nadie me pidió. Escuchaba el zumbido de la lámpara fluorescente, el goteo del grifo mal cerrado, el crujido ocasional del acero bajo el frío. El olor seguía ahí. Una mezcla entre óxido, guantes de látex y algo más. Algo que no sabría describir, pero que aprendí a identificar esa semana. El silencio de un cuerpo que nadie reclamará. Y el mío, que ya no puede hablar. El lunes siguiente decidí hablar. Preparé un informe detallado, con fotografías, anotaciones, los fragmentos de metales hallados en cada cuerpo, e incluso incluí un mapa señalando los puntos donde las víctimas fueron encontradas. Mostraba un patrón claro, demasiado claro, una zona, un tipo de cliente, un método. Lo titulé Lesiones internas con patrón recurrente en mujeres de la zona norte, semana del 15 de julio. Lo entregué en mano a un agente de la fiscalía que ya me conocía. Lo hojeó en silencio. Su expresión no cambió ni una vez. Cuando llegó a la parte de las conclusiones, levantó la vista y dijo: puede que sea alguien con fetiches. Nada fuera de lo común para ese ambiente, doctora. No respondí. Solo recogí mis copias y volví al laboratorio. Ese día supe que ese informe iba a dormir más que las mujeres que lo provocaron. El patrón no era lo único que me perseguía. Las noches siguientes, mientras lavaba los instrumentos o archivaba los registros, volvía a ver esas cavidades abiertas, esas lesiones quirúrgicas sin bisturí, ese mismo rastro metálico adherido a los tejidos blandos. Empecé a obsesionarme. Volví a mirar las grabaciones, revisé la presión con la que estaban marcadas ciertas cicatrices. Tomé medidas que nadie me pidió. Incluso imprimí una imagen en alta definición de una de las heridas más particulares. La coloqué en la pared junto a mi escritorio, no por morbo, sino porque quería entender qué tipo de herramienta podría dejar algo así. Era una incisión curva, milimétrica, sin desgarro. Algo creado para entrar y hacer daño. Un jueves por la noche, al salir del laboratorio, vi una camioneta estacionada frente al portón. Cristales polarizados. Placas del otro lado. No bajé la vista. No crucé. Me quedé en el umbral, con la bolsa apretada contra el pecho, esperando que arrancara. Lo hizo. Lento. Y se fue. Podría ser coincidencia. Pero ya no creo en coincidencias. En los días que siguieron, empecé a recibir llamadas de una reportera de la radio local. Había oído algo sobre un patrón extraño en la morgue. No le dije nada, pero ella ya sabía cosas.
Me preguntó si era cierto que todas venían de hoteles del mismo cuadrante, si había residuos metálicos, si yo tenía una teoría. Me negué a hablar, no porque no quisiera, sino porque ya entendí que los muertos, cuando no tienen nombre, tampoco tienen historia. Pasaron 3 semanas sin nuevos casos. Luego, una madrugada, el teléfono de emergencias del laboratorio sonó. Era el turno de la policía municipal. Habían encontrado a una mujer joven en un motel de paso a 2 cuadras de la línea. El parte decía, sin signos externos de violencia. El cuerpo ya estaba en camino. Sentí cómo algo en mí se apagaba. Me coloqué el delantal. Preparé la sala. Encendí la lámpara, revisé la bandeja de instrumental. Saqué un par de guantes nuevos, aunque mis manos ya sudaban de antemano. Cuando la camilla entró, no miré el rostro de inmediato. Miré sus piernas, su ropa. Buscaba patrones. Algo que me dijera que no era lo mismo, pero lo era exactamente lo mismo. Ese día no hice la autopsia sola. Pedí al técnico residente que asistiera. Grabamos todo con 2 cámaras. Registramos cada paso. Usé mis propias palabras para describir lo que encontraba. El tono de mi voz era seco, casi robótico. Era lo único que me mantenía en pie. Y cuando abrí la cavidad pélvica, vi la misma cicatriz curva, el mismo residuo adherido, el mismo silencio institucional. No lloré, no grité, solo me detuve un instante y miré al técnico. Él no dijo nada. Bajó la mirada. No necesitábamos hablar. Después de terminar, fui al archivo. Abrí una carpeta nueva. Caso número 5. Lo numeré, lo documenté, lo puse junto a los otros. Y luego me quedé sentada mirando la hilera de carpetas con nombres que nadie va a recordar. Sentí que cada una de ellas estaba hablando, pero no en voz alta. Lo hacían con ese tipo de voz que solo se oye cuando se está completamente solo. Una voz que dice, ya nadie vino por mí, no valgo un informe, me borraron hasta de la estadística, no sé cuántas más vendrán. No sé cuántas más pasarán por esta misma mesa, con las mismas heridas, el mismo perfume aún adherido al cuello, los mismos ojos aún maquillados como si esperaran un cliente, o una vida menos cruel. Lo único que sé es que seguiré escribiendo, seguiré documentando y seguiré repitiendo en silencio cada vez que vuelva a ver esa herida curva. No fue un accidente, no fue casualidad y no debería ser olvido. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que alguien como Mariana debería hablar públicamente sobre lo que encontró o es más seguro quedarse en silencio? Y lo más importante, ¿cuántas más pasarán por esa mesa sin que nadie pregunte qué les pasó de verdad?